Cuando estudiamos el tema de los privilegios, algunos temas en particular arrojan dificultades. Uno de los temas que en mi experiencia mayores dificultades presenta para la hora de estudiarlos por primera vez es uno de sus caracteres, que es la indivisibilidad del privilegio. En este video voy a intentar de forma muy simple explicarte la noción de la indivisibilidad del privilegio para que no tengas dificultades a la hora de estudiarlo en el material que les he dejado. Cuando pensamos en el carácter de indivisibilidad del privilegio, tenemos que recordar cómo está constituido el crédito. Nunca me voy a cansar de pensar y de destacar que tenemos que tener claro siempre los elementos de la obligación. Si el crédito es privilegiado, además de los elementos de la obligación, vamos a tener en cuenta el patrimonio del deudor. Entonces, agregamos un concepto que está al principio de la unidad y que refiere al asiento del privilegio. El crédito privilegiado tiene dos elementos que nos interesa atender. La primera es la prestación. Ustedes van a leer en el material que el alcance del privilegio puede cubrir toda la prestación debida o algunos componentes de la prestación. Supongamos que se trata, ya lo vamos a estudiar en profundidad, pero supongamos que se trata de un crédito de dinero. Una de las características del dinero es que devenga intereses, por ejemplo, por el retardo en el cumplimiento. Entonces, en la prestación, nosotros vamos a encontrar dos ítems. Un ítem es el capital y otro ítem son los intereses. Por regla general, los intereses no están alcanzados por el privilegio, salvo que la ley diga lo contrario. Entonces tenemos dos elementos. Entonces, por un lado, miramos el alcance del privilegio. Para eso vemos qué componentes de la prestación tienen esta preferencia de cobro. Y por el otro lado, tenemos un elemento que se llama asiento del privilegio. Y esto quiere referir a qué bienes del patrimonio del deudor van a estar afectados por esa preferencia de cobro. Entonces, esta es la relación jurídica. El alcance del privilegio respecto al crédito lo vamos a mirar acá en este elemento. Y el asiento va a ser el bien, supongamos que es un privilegio sobre una casa. Este crédito tiene un privilegio, pero tiene un privilegio sobre un bien determinado, que es la casa. Entonces, el concepto o la noción que estamos agregando a lo que venimos conversando es que el privilegio tiene un asiento, que es el bien del patrimonio del deudor sobre el que tiene preferencia de cobro el acreedor privilegiado. El acreedor privilegiado. Entonces ahora entramos al carácter de indivisibilidad, que es uno de los que presenta algunas dificultades de comprensión. Los privilegios son indivisibles. Hay dos tipos de indivisibilidad. Una es la indivisibilidad en cuanto al crédito, así lo van a leer en el material. Se está refiriendo a qué parte de la pretensión está cubierta o protegida por el privilegio. Y otra es la indivisibilidad en cuanto al asiento. Algunos autores a la indivisibilidad en cuanto al crédito le llaman subjetiva
y a la indivisibilidad en cuanto al asiento le llaman objetiva. A mí personalmente no me gusta esa terminología, prefiero pensar en la indivisibilidad en cuanto al crédito, que más precisamente sería en cuanto a la prestación, perdón que acá escribí pretensión y es prestación, no importa, no se lee, pero me escuchan. Y esta sería una de las indivisibilidades y la otra en cuanto al asiento. ¿En qué consiste la indivisibilidad? Para explicarlo, vamos a hacer un ejemplo bien gráfico y bien simple. Y para que se entienda la indivisibilidad, voy a utilizar una prestación que sea bien divisible. La prestación es divisible, pero lo que estamos estudiando es que el privilegio es indivisible. Supongamos que el crédito tiene una prestación de 1.000 pesos. Mientras que ese privilegio, esa preferencia de cobro, recae sobre un bien del patrimonio del deudor. Supongamos que lo que tiene esta persona son 1.000 kilogramos de azúcar. Este bien está en el patrimonio del deudor. Ahora bien, ¿qué pasa si el deudor se comprometió a pagar 1.000 pesos, pero un buen día realizó un pago parcial? Supongamos pagó 500 pesos. Por lo tanto, solo subsiste el crédito por 500 pesos. Es posible que cuando ese acreedor entre en conflicto con otro acreedor que quiere cobrarse sobre los 1.000 kilogramos de azúcar, es decir, venderlos en subasta y cobrarse su acreencia, no importa de cuánto sea. Pero a él le interesa que este acreedor no tenga privilegio sobre todo este bien, porque si no, tiene posibilidades de ser desplazado por su preferencia de cobro. Entonces él va a decir, bueno, diría, ¿no? Si tu crédito de 1.000 tenía privilegio sobre los 1.000 kilos de azúcar, pero ya te pagaron 500, ahora tu privilegio solo subsistiría por la mitad, es decir, por 500 kilogramos de azúcar. Y sobre los otros 500 gramos de azúcar ya no tenés privilegio. El carácter indivisible responde que no, que aunque sean divisibles tanto la prestación como el asiento, si hay un pago parcial, los 500 que quedan tienen privilegio sobre todo el asiento. Entonces, si el crédito nació privilegiado sobre los 1.000 kilogramos de azúcar y existe un pago parcial, el saldo conserva el privilegio sobre el total del asiento. Si lo pensamos al revés, vamos a sacar todo lo que agregamos, si lo pensamos para ver la indivisibilidad en cuanto al asiento, ya no en cuanto al crédito, sino en cuanto al asiento, tenemos que pensar en un ejemplo que produzca una situación parecida, pero ahora respecto al asiento. Entonces lo que pensamos es que cuando nació este crédito privilegiado de 1.000 pesos sobre el asiento de 1.000 kilogramos de azúcar, pero algo pasó, supongamos que llovió y 500 kilogramos de azúcar se arruinaron porque se mojaron y se disolvieron. Por lo tanto, en el patrimonio del deudor solo quedan 500 kilogramos de azúcar. Pues bien, cuando venga este acreedor y quiera cobrarse sobre lo que quede, pero no tiene privilegio, va a pretender que si 1.000 pesos tenían como asiento de su privilegio 1.000 kilogramos de azúcar y ahora solo hay 500 kilogramos de azúcar, entonces del crédito solo 500 pesos resultan privilegiados y los otros 500 han perdido el asiento de su privilegio. Por lo tanto, el privilegio ha desaparecido. Esto es lo que va a pretender el acreedor. El carácter indivisible responde a ese acreedor
que no es así porque el privilegio no se divide. Por lo tanto, los 1.000 pesos conservan su privilegio respecto de los 500 kilogramos de azúcar que quedan.